Hola, gracias por seguir acompañándonos en este viaje transformador a través de la serie ¿Quién es Dios y cómo es Él? Hoy continuamos con el episodio 4, la transformación de nuestra vida a través de la revelación. Cuando Dios se revela a nosotros, no solo nos da conocimiento, sino que nos invita a una transformación profunda. Su revelación cambia nuestra manera de pensar, actuar y vivir. A medida que entendemos quién es Él y lo que quiere para nosotros, nuestra vida comienza a reflejar su verdad. En este episodio exploraremos el conocimiento que transforma, cómo la revelación nos muestra quiénes somos, la exaltación de Cristo, que es el centro de toda revelación, el papel del Espíritu Santo y cuál es la advertencia, el peligro de ignorar la revelación. La revelación nos guía hacia una vida plena en Cristo, marcada con propósito, identidad y comunión con Dios. El conocimiento que transforma. La revelación de Dios no es solo información teológica, es conocimiento transformador. No se trata únicamente de acumular datos sobre Dios, sino de permitir que esa verdad penetre en nuestra mente, corazón y voluntad, cambiando nuestra forma de vivir. Y para eso necesitamos 1. La renovación de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4, versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La transformación comienza en la mente. Antes de que una persona experimente un cambio espiritual, su forma de pensar debe ser renovada por la verdad de Dios. Este conocimiento no se adquiere de forma superficial. Se debe meditar, procesar y asimilar hasta que se vuelva parte de nuestro ser. Por ejemplo, el mundo promueve una mentalidad egoísta, crítica y selectiva. Nos aconsejan evitar a personas llamadas tóxicas o tóxicos. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para calificarlos así? Si aplicáramos ese mismo criterio delante de Dios, también seríamos considerados tóxicos, negativos, desobedientes, tercos, rebeldes, interesados, pues muchas veces no creemos en Él, rechazamos sus promesas y mandamientos, nos quejamos continuamente, somos insatisfechos y somos impacientes. Pero Dios, en su amor y misericordia, no nos rechaza ni nos discrimina. Contrario, nos escucha, nos comprende, nos ama, nos sana. Entonces, si Él no lo hace, tampoco nosotros debemos hacerlo. En lugar de alejarnos de quienes consideramos difíciles, podemos reflejar el carácter de Cristo, mostrando gracia, paciencia y amor, tal como Él lo hace con nosotros. Pero para mostrar ese amor, esa gracia y misericordia, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Sin Él es imposible hacerlo. Isaías, capítulo 55, del 8 al 9, nos recuerda, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pueden verlo, el pensamiento de la sociedad es tan diferente al pensamiento de Dios. Por esa misma razón, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Los pensamientos de Dios no es el mismo pensamiento del mundo. No existe ni siquiera diferencia, sino tal y absolutamente es contrario. 2. Cuando el conocimiento baja al corazón. Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. El conocimiento de Dios no es para impresionar, analizar o debatir a otros. No es para juzgar, murmurar y condenar. No, es para ser vivido. Todo lo que vamos aprendiendo debe reflejarse en nuestra forma de hablar, de pensar y de amar a otros. Hay algo que debemos recordar.
Todos estamos en el mismo camino espiritual. Aquí no gana el más veloz ni el más fuerte, ni el que sabe más ni el que estudia más, o el que dice yo soy cristiano desde hace 15 años y sé mejor que tú. No, aquí el que triunfa es el quien obedece, el que pone en práctica cada enseñanza, que va aprendiendo conforme a la verdad. Constantemente nos debemos preguntar con cada enseñanza, ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo aplico el perdón de pecados? ¿Cómo aplico la soberanía de Dios en mis pruebas? Cuando el conocimiento, mediante la oración y la meditación, se pone en práctica, el intelecto se ejercita y desciende al corazón. Es en ese momento cuando el corazón es desafiado y ahí comienza la verdadera transformación. Para vivir esta práctica, nuestra confianza debe ejercitarse en Dios, permitiendo que el fruto del Espíritu Santo se manifieste continuamente. El conocimiento de Dios no es solo teórico, sino una experiencia viva. ¿Cómo vas a conocer a Dios si por fe no pones en práctica lo aprendido ni obedeces? Nada transforma más profundamente que conocer verdaderamente a Dios a través de la obediencia y la fe. El conocimiento verdadero transforma nuestras decisiones y nuestras acciones. No se queda en la mente. 3. El impacto del conocimiento en toda nuestra vida. Nada en nuestra vida está separado del conocimiento de Dios. Vivimos en Él, nos movemos en Él. Toda nuestra existencia está en Él. Este conocimiento transforma nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ya no vivimos para complacernos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios en cada decisión. En todo lo que hagas, busca siempre agradarle. Pregúntate continuamente, ¿esto que hago le agrada a Dios? ¿La manera en que hablo le agrada a Dios? ¿Qué pensará Dios al respecto? Cuando enfrentamos dificultades para obedecer, debemos clamar por su gracia y depender del Espíritu Santo. Esforzarnos y ser valientes no significa hacer lo que queremos, sino lo que Dios nos llama a hacer. La verdadera valentía radica en rendir nuestra voluntad a Él y caminar en su propósito. La revelación nos muestra quiénes somos. El conocimiento de Dios, recuerden que es la base y la fuerza que transforma cada aspecto de nuestra vida. Nos da identidad, propósito y dirección. Nos lleva a una relación profunda con Dios. Juan Calvino, teólogo cristiano, dijo: no puedes conocerte a ti mismo sin antes conocer a Dios. Nadie puede verse con claridad hasta que ha contemplado el rostro de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Este versículo nos muestra que cuando Isaías vio la gloria de Dios, exclamó: ¡ay de mí! Soy hombre de labios impuros. Aunque era considerado justo por el pueblo de Israel, al verse a la luz de la santidad de Dios, comprendió su verdadera condición, su naturaleza caída. La revelación de Dios no solo nos muestra quién es Él, sino también quiénes somos nosotros ante su santidad. Muchas veces nos enfocamos en criticar, juzgar, humillar o despreciar a nuestros hijos, esposo, amigos, familia y otros. Vemos con claridad sus pecados y su rebelión hacia Dios. Y en nuestras oraciones podemos decir: Señor, cámbialos, ellos te necesitan. Pero como dice Mateo capítulo 7, versículo 3, hipócrita, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Sin darnos cuenta, estas actitudes reflejan que somos como los fariseos, quienes solo se dedicaban
a criticar, a condenar y a hacer tropezar a Jesús. En lugar de enfocarnos en los errores de los demás, debemos examinarnos constantemente, clamando a Dios para que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ver nuestros propios pecados. Solo al reconocer nuestra propia necesidad de gracia, aprenderemos a ser verdaderamente compasivos y misericordiosos con los demás. La exaltación de Cristo y nuestra respuesta. Jesucristo no quedó en la tumba, tampoco sigue crucificado. Él fue exaltado por Dios y recibió un nombre que está por encima de todo nombre. La revelación del señorío de Cristo es la verdad más sublime y transformadora del Evangelio. Aquel que se humilló voluntariamente para morir por nuestros pecados fue glorificado y ahora reina sobre todo. ¿Cómo lo manifestamos esto en nuestras vidas? 1. Cristo exaltado como Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cristo no solo venció la muerte, fue glorificado. Él reina ahora como Señor y juez, y un día todos reconocerán su autoridad. Como hijos de Dios, estamos llamados a glorificar a Cristo como nuestro Señor. La mayor muestra de amor que podemos ofrecerle es obedeciendo sus mandamientos. Muchos dicen: yo creo en Dios, creo que es mi Salvador. Sin embargo, no están dispuestos a obedecer sus mandamientos. Reniegan cuando se les dice perdona, no quieren hacerlo. Se les dice no robes, pero no lo aceptan. Se les dice confía y no creen. Nos damos cuenta de que con la boca le decimos Señor, pero nuestro corazón lo rechaza. La verdadera solución a esto no es solo un esfuerzo humano de obediencia, sino conocer más y más a Dios. Cuando profundizamos en su carácter, su amor y su gracia, nuestra relación con Él se fortalece y la obediencia deja de ser una carga para convertirse en un gozo. Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra forma de vivir. 2. Nuestra respuesta: la fe, confesión y obediencia. Hechos capítulo 8, versículo 37. Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope confesó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca y creer con el corazón es el acto de fe que nos lleva a la salvación. No se trata solo de una declaración verbal, sino de una entrega total al señorío de Cristo. Al creer, estás diciendo: Señor, desde ahora me pongo a tu disposición. En ese momento comienza tu camino como discípulo del Señor. La fe verdadera se muestra con hechos, no con palabras. Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No basta con escuchar o afirmar que creemos,
sino que debemos obedecer y vivir conforme a esa verdad. El papel del Espíritu Santo en la revelación. Sin la obra del Espíritu Santo, el hombre no puede recibir ni vivir esta verdad. No se trata de un conocimiento intelectual, sino espiritual. Solo el Espíritu puede revelar quién es Jesús en lo más profundo del corazón humano. La Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 10 al 12 que Dios nos revela su verdad por medio del Espíritu Santo, quien escudriña aún lo profundo de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacernos comprender lo que Él nos ha concedido, pues el conocimiento espiritual no se obtiene por medios humanos, sino por revelación divina. Este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo no solo informa, sino que transforma el entendimiento y el corazón. Él es quien nos da acceso a las profundidades de Dios, revelando verdades que la mente humana no puede comprender por sí sola. No es un conocimiento que se adquiere de forma natural, sino por la obra sobrenatural del Espíritu en aquellos que creen. La revelación del Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. Sin su iluminación, el hombre permanece ciego espiritualmente. Ver a Jesús como el Señor. Solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para entender quién es Cristo y su obra redentora. No basta con recibir información, debemos caminar en el Espíritu, dejando que su dirección guíe nuestra vida. El mensaje central de la revelación de Dios es Cristo exaltado. Nuestra respuesta adecuada no es solo admiración o respeto, sino rendición, fe y obediencia, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestra vida desde lo más profundo. La advertencia, el peligro de ignorar la revelación. Aunque Dios ha hablado con claridad a lo largo de la historia, muchos endurecen su corazón y eligen ignorar su voz. La Biblia advierte que rechazar o descuidar la revelación divina tiene consecuencias graves y eternas. 1. Rechazar la revelación general. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El rechazo de la revelación general, la naturaleza, la conciencia, la moral universal, lleva al hombre a la idolatría, la corrupción y el autoengaño. El corazón se oscurece cuando se niega lo evidente. 2. Rechazar a Cristo es una tragedia eterna. Negarse a recibir el mensaje del Evangelio y la obra redentora de Cristo no es solo una pérdida espiritual, sino una decisión con consecuencias eternas. La salvación ofrecida en Jesús no puede ser ignorada sin responsabilidad. La Escritura advierte en Hebreos capítulo 2 del 1 al 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este pasaje no solo enfatiza el valor de la salvación, sino que subraya la responsabilidad humana ante ella. Desde una perspectiva teológica, esto nos revela que Dios ha hablado por medio de su Hijo. La incredulidad no es solo intelectual, sino moral y espiritual. El juicio es inminente para quienes rechazan la gracia. Al rechazar a Cristo, el hombre se aleja voluntariamente de la única esperanza de vida eterna. La salvación en Jesús no es una opción secundaria, sino la única puerta hacia la comunión con Dios. Por eso, rechazarla no es solo una decisión momentánea, sino una tragedia de proporciones eternas. 3. ¿Por qué el corazón humano rechaza la verdad? Salmo, capítulo 14, versículo 1, dice necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 51:3 repite exactamente lo mismo, mostrando que negar la existencia de Dios es una señal de necedad espiritual.
La Escritura no representa la incredulidad como un simple error intelectual, sino como una rebeldía del corazón, una muestra de dureza espiritual. Dios afirma: todos los seres humanos en lo profundo saben que Él existe. Para negar esta verdad es necesario suprimir lo evidente y endurecerse voluntariamente. El problema del ser humano no es la falta de evidencia sobre la existencia de Dios, sino la falta de disposición del corazón. No se trata de cuánta verdad tenemos frente a nosotros, sino de si estamos dispuestos a recibirla. Quien lo quiere ver, no verá, aunque tenga la Biblia abierta y el cielo estrellado sobre su cabeza. Esta actitud refleja un corazón endurecido y necio. Incluso quienes han creído en Jesús y lo han confesado como Señor, pueden experimentar esto. A veces nuestra boca cree y confiesa, pero nuestro corazón lo rechaza al no creer en sus promesas y mandamientos. Esto es señal de necedad, una evidencia de que el corazón está endurecido contra Dios. La verdadera pregunta es: ¿qué te sucedió para que desconfíes de Dios? ¿En qué no te ayudó? ¿Por qué estás molesto con Dios? Un corazón endurecido jamás podrá conocer a Dios. Si te encuentras en esta situación, clama al Señor: ayúdame a abrirme a ti, cambia mi corazón. Reconócelo con sinceridad, sin excusas ni justificaciones, y pídele que transforme tu corazón para que puedas conocerlo verdaderamente. ¿Puedes verlo? Ahora observa el corazón de tu familia, de tus hijos, de tus amigos y de otros. ¿Están también rechazando a Dios? Si es así, ora por ellos. No intentes convencerlos solo con palabras, sino con hechos. Deja de hablar tanto y actúa más. Que tu vida refleje el amor, la fe y la obediencia a Dios. Decir: no tengo tiempo para leer la palabra, para meditar, para orar, solo son excusas. La verdadera razón detrás de estas palabras no es la falta de tiempo, sino la necedad y la dureza del corazón que nos alejan de Dios. Cuando nuestro corazón se endurece, perdemos el deseo de buscarlo, de escuchar su voz y de crecer en su verdad. No es cuestión de disponibilidad, sino de disposición. Recuerda, ningún ser humano, ninguna práctica espiritualista ni mundana puede cambiar el corazón. Solo Dios tiene el poder de transformarlo. Él es nuestro creador y solo en Él está la capacidad de darnos un nuevo corazón. Como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si buscas a Dios con sinceridad, Él cumplirá su promesa y renovará tu corazón. No es un cambio superficial, sino una transformación profunda que solo su gracia puede realizar. Oremos para que Dios tenga misericordia de todos nosotros y transforme nuestros corazones para que podamos conocerlo verdaderamente. En conclusión, la revelación de Dios no es solo un acto informativo, sino un llamado divino a una transformación total. A medida que el conocimiento de Dios renueva nuestra mente, desciende a nuestro corazón y se manifiesta en nuestras acciones. Dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para su gloria. Esta revelación nos confronta, nos redime y nos impulsa a una vida de obediencia, fe y comunión con Él. Cristo exaltado es el centro de esta verdad revelada y nuestra respuesta no debe ser una simple declaración verbal, sino una rendición sincera de palabras, pensamientos y acciones. Ignorar esta revelación o endurecer el corazón ante ella es el mayor peligro espiritual, pues implica rechazar al único que puede darnos identidad, propósito y salvación. Por eso debemos clamar al Espíritu Santo para que ablande nuestro corazón, nos conduzca a la verdad y nos transforme desde lo más profundo, que nuestras vidas llenas del conocimiento de Dios
sean testimonio viviente de su gracia y de su poder. No fuimos llamados a una fe superficial ni a un conocimiento de Dios vivido de segunda mano. Dios no busca admiradores, fanáticos ni seguidores, sino hijos que le conozcan en espíritu y en verdad, que anhelen su presencia más que el pan diario, que estudien su palabra no por deber, sino por deleite. No hay mayor tesoro, no hay propósito más alto, no hay llamado más urgente que conocer a Dios y vivir conforme a ese conocimiento, porque conocerle lo cambia todo, cambia nuestra forma de ver, hablar, amar, mirar, sufrir y esperar. Así que no nos conformemos con migajas espirituales cuando podemos sentarnos a la mesa con el Rey y disfrutar del banquete espiritual. No vivamos más de experiencias pasadas cuando hay gracia fresca hoy. No repitamos frases religiosas cuando podemos escuchar su voz viva a través de su palabra. Corre a su palabra, clama por revelación del Espíritu, camina en la luz de Cristo. Muy buenos días, amigos en Cristo. Gracias a Dios por sus vidas. Sigamos perseverando en este camino del conocimiento de Dios. Bendecido día.